el siguiente orden. La primera exposición estará a cargo del ingeniero Segundo Fuentes, profesor de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Agrícolas y Ambientales. El segundo en intervenir será el doctor Alfredo Luna, investigador. Luego, la doctora Doris Cordero, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y cerrará la primera ronda de intervenciones la doctora Natalia Green, de la Fundación Pachamama. Entonces, es muy grato para nosotros dejar con ustedes al destacado maestro universitario, ingeniero Segundo Fuentes. Muy buenos días con todos y todas. En primer momento quiero saludar al señor rector, a las autoridades, a los docentes, a los señores estudiantes, público en general. Decía, en primer momento es felicitar a esta universidad que desde pueblos y nacionalidades indígenas es la época de florecimiento, es la época de juventud de los 23 años. Siendo uno parte de esta universidad, porque también pasamos por estas aulas universitarias, cuando nuestra universidad era la universidad con mucho futuro, pero iniciamos en las calles, digo en las calles, en el Torreón, acá en la ciudad de Ibarra, y creo que la lucha permanente, en este caso de los hijos, de los que hemos sido parte de esta universidad, ha hecho que sea grande. Entonces, en ese sentido, quiero nuevamente felicitar y decir de que esta es la época de que esta universidad joven, floreciente, decía desde los pueblos de nacionalidades, y es la época en donde realmente la investigación y el desarrollo tiene que florecer. Con el encargo que me habían realizado, más que dar una charla magistral, lo que quiero es compartir algunas experiencias, algunas inquietudes, y tengo el gran honor de estar en esta universidad, no creo no más de unos 6 meses, y digo, es un honor porque ya hemos transitado algunos sitios y hemos vivido en algunos sitios con comunidades que habitan dentro del bosque húmedo tropical. Entonces, bajo ello, lo que quiero es compartirles algunas de las ideas y nociones que decía. Entonces, en ese sentido, quisiera partir sobre la importancia de la que es el bosque húmedo tropical, más centrado a nivel de nuestro país, en la Amazonía y en la parte de Esmeraldas, también Imbabura y parte de Carchi lo tenemos. Realmente decirles de que este bioma rico en biodiversidad, rico también en una serie de culturas. Y aquí quisiera remarcar de que las poblaciones ancestrales, porque la gran mayoría de los bosques, o casi la totalidad de los bosques, están ubicados, habitados por comunidades indígenas. Y ahí podríamos decir varias. En la Amazonía, por ejemplo, los Wau, los Shuar, tenemos los Achuar. Quizás acá en la parte de Esmeraldas tenemos también los chachis, tenemos los quichuas, agua. Y así sucede también, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, de que este bosque húmedo tropical, que es el pulmón realmente para el país, para el desarrollo en sí. Bajo esa tónica, lo que yo quiero es el encargo, yo decía, ¿qué debería hacer la universidad? Y algunos años, cerca de 25 años en la cuestión forestal, tanto en instituciones públicas y privadas, hace que también nosotros tengamos algunos elementos y algunas nociones. Solo para Ecuador, por ejemplo, por favor, si podemos pasar el cuadro 2, en el Ecuador tenemos bosques húmedos tropicales
30.7 del territorio nacional. Y dentro de ellos, a nivel de país, tenemos dos zonas que son las más importantes, las zonas calientes que llamamos, la del Chocó, igualmente la del Cutucú, en la Amazonía. Entonces, una riqueza importante, a más de lo que yo decía, la existencia de las comunidades, la existencia de estas organizaciones que lo habitan, y ahí la gran biodiversidad. Bajo una constatación por factores de tiempo, lo que yo quiero es tratar en la lámina 3, por favor, referente a algunos factores restrictivos que quisiera compartirles. Pasa de que el caso de que cada vez el deterioro de este bosque, siendo la más importante para nuestro país, para Latinoamérica y el mundo, se encuentra en un proceso acelerado de degradación. Hay varios estudios que demuestran la presión que se ha dado, y estoy seguro de que los compañeros panelistas en su debido tiempo lo tratarán, la presión que se tiene. La presencia antrópica, la presencia de los humanos, ha hecho de que se lo vaya terminando este recurso. Igualmente podemos mencionar de que muchas de las áreas comunitarias habitadas por las comunidades indígenas también, yo diría, han sido agredidas, porque la ley en los tiempos pasados nunca lo reconoció, pensó que ahí había solo biodiversidad, había solo bosque dentro de ese concepto. Y bajo ello, de que muchas de estas comunidades se encuentran amenazadas, se encuentran con varios problemas. Es degradante decir de que la población que vive en estos bosques siguen cada vez más indigentes. La pobreza en sí es realmente más que, y eso hemos vivido y hemos constatado, tanto en la Amazonía como en la zona de Esmeraldas, estas comunidades están hipotecadas más de 50 años. Hipotecadas en el sentido de que muchas de las empresas, mucho también de la gente que está intermediando, tiene que ir a dejar ciertos productos para que el llamado la pata, un árbol, sea vendido para 30, exagerando en estos momentos a 20, 25, un árbol de cerca de 3 o 4 metros cúbicos que se lo venda en 20, 25 dólares, y esa gente sigue cada vez siendo pobre. En ese sentido hay una que menciono, de que así como la desigualdad, la distribución de los beneficios, la población del bosque sigue cada vez más pobre. Por favor, si le pasamos a la otra lámina, en el sentido de algunos factores también, no únicamente lamentarnos, la gran diversidad existente, quisiera mencionar algunos de los factores también impulsores que existen. Dentro de ello podríamos mencionar solo en la parte de la región 1, en donde está ubicado dentro de esta distribución actual, Imbabura, Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas, tenemos varias comunidades, varios espacios, dentro de lo cual ustedes verán, por ejemplo, equivale el 16.6% del territorio nacional, dentro de lo cual, de ese 16.6%, el 70% pertenecen a bosques húmedos tropicales, en la parte norte. Entonces, y quisiera remarcar también en uno de los puntos que decía de las comunidades indígenas existentes. Pasa que casi en la totalidad de ellas habitan esta gente, pero esta gente realmente su situación económica, su situación ambiental local es muy, muy preocupante. Pero ese conocimiento, pasa que esas poblaciones tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría. Ellos realmente tienen tecnologías propias. ¿Qué decir, por ejemplo, que muy poco conocemos la tecnología del Ajashvar en la Amazonía? Son tecnologías de cultivos migratorios, pero bajo una visión sistémica desarrollada. Ellos han vivido años y miles de años, yo diría, bajo ese manejo. Pero nosotros como universidad, nosotros como gente que de alguna manera conocemos la lectura y escritura, no hemos hecho investigación. Entonces yo veo ahí la gran potencialidad de ese conocimiento, la biodiversidad y otro de los temas. Quisiera igualmente con este así tan rápido comentario, quisiera únicamente decirles lo siguiente, por favor si le pasamos, tenemos algunas láminas, podemos seguirlo pasando, creo que son como unas 6. Decirles de que la gran potencialidad existente,
en este tipo de recurso es que tenemos productos no maderables, porque a veces nosotros siempre nos hemos mentalizado de que el bosque húmedo tropical es solo bosque, y en realidad no es así. Y por ello siempre nuestra formación ha sido en aprovechar y un poco acercarnos también al manejo sustentable. Pero la que yo quiero demostrar acá, no sé si por favor el anterior era, solo esa lámina general, decir de que en el bosque húmedo tropical y en cualquiera de estos ecosistemas tenemos una gran diversidad. Diversidad de productos no maderables, el atractivo turístico, el recurso en sí, el recurso hídrico en sí que realmente es, digamos, una esponja de agua, los atractivos turísticos para el turismo que se podrían desarrollar, la existencia de las comunidades en la zona. Entonces, ¿qué decir de que este recurso existente, este espacio de vida, realmente se puede diversificar una serie de iniciativas? Bajo ello, y lo que quiero es hacer este contexto, este análisis en el sentido de que ¿qué podemos hacer como universidad? Por favor, si podemos pasar a nivel de los desafíos. Estimo de que nosotros poco hemos investigado o poco conocemos lo que es la tecnología de las poblaciones locales. Durante los últimos tiempos estamos analizando y estamos teorizando de que la población local tiene que tener y tiene que ser valorados sus conocimientos. En ese sentido, estimo de que es necesario asegurar la participación de las poblaciones rurales, en este caso de los pueblos y nacionalidades, igualmente afroecuatorianos, en las acciones de conservación, forestación y reforestación, igualmente en todo el proceso de la dinámica de la planificación, porque ellos únicamente en la gran mayoría lo que hemos hecho es utilizarlos, lo que hemos hecho es extraer la información pero no devolverlos. Yo estaba haciendo un inventario rápido de que como Universidad Técnica del Norte, exclusivamente en la Ficaya, ¿qué hemos hecho? ¿Qué tipo de investigaciones lo tenemos? Existe mucha investigación desarrollada en regeneración natural, tenemos investigaciones en modelos de manejo, pero eso ha quedado, yo creo, a nivel de casa, a nivel de nuestra universidad. Lo que nos falta es socializarlo. Y a veces también que las ONGs, los organismos de desarrollo, lo utilicen esa información. Entonces sí hay investigación que hemos aportado, pero y hay una debilidad. ¿Cómo hacer que la población local participe en estos procesos? Bajo ello, estimo de que uno de los ejes, uno de los grandes desafíos es incorporar a estos actores locales. Por favor, le pasamos la próxima. Es fomentar la generación de alternativas de uso entre las que se destacan. Yo decía el caso del turismo. Bueno, hay muchos de los elementos que en el Plan Nacional de Desarrollo que en los últimos tiempos ha sido el eje articulador y el marco orientador para la ejecución, se habla mucho que la población local tiene que tener ingresos. Yo decía al inicio cómo vamos a creer y estimar de que la población local está realmente hipotecada unos 50 años, porque muchos de los madereros lo que hace es ir a dejar los productos cada vez que necesita, a cambio, en este caso, de un árbol. Y así se encuentran. Hay comunidades en donde nunca van a pagar, pero siempre están obligados en dar, en este caso, el árbol. Creo que hay formas y maneras de buscar cómo esta población tiene que mejorar a partir de una diversidad de productos, como yo mencionaba, de que en el bosque húmedo tropical lo tenemos, productos no maderables, tenemos una serie de atractivos paisajísticos, fibras y etcétera de cosas. Por favor. Igualmente también quisiera mencionar otro de los elementos que creo que es importante, hacer algunos estudios de caracterización. Al ver el aporte que hemos hecho nosotros, yo decía que existe, pero sí nos falta un poco profundizar, pero remarcando desde que las poblaciones locales lo participen. Porque ¿qué sentido tiene de que hagamos investigación exclusivamente teórica y además de ello también con poca participación, que ello no lo socialicemos? Y peor todavía que no seamos generadores de conocimiento. En ese sentido, pensaría la caracterización de algunas especies, pensar en la biodiversidad en sí mismo del bosque,
desarrollar investigaciones operativas y científicas. ¿Por qué no hacerlo con las comunidades? Existen experiencias en el país en donde la gente puede hacer a partir de una investigación bastante práctica, pero igual nosotros como universidad a través de diseños y un poco más científico de teorizarlo, creo que en ese sentido hay que trabajar. Igualmente incorporar a la población local de los conocimientos ancestrales, porque muchos de los conocimientos que nosotros importamos son de contextos y realidades diferentes, y poco hemos hecho en investigar a nuestra realidad y en nuestro contexto. Estimo de que a nivel de los bosques, nuestros abuelos y nuestras abuelitas son los que conocen realmente, y ahí está el conocimiento. Igualmente quisiera, para no cansar por asunto de tiempo que ya se me está terminando, es plantear otro de los desafíos: generar, innovar y socializar tecnologías y metodologías bajo este concepto de uso sustentable y sostenido de los bosques húmedos tropicales. Tengo acá unos 4 ejemplos que se ha hecho a nivel de la Amazonía, a nivel de la costa. Por favor, si podríamos pasarlo, por favor. Este enfoque, por favor, igualmente tiene varias láminas. Es referente a lo que es cómo tener una metodología de acompañamiento a las comunidades locales. Pasa que nuestra formación siempre ha sido del docente al alumno, pero no utilizamos una serie de metodologías participativas. Y a veces tenemos una serie de limitaciones de lenguas, porque muchas de esas comunidades realmente tienen su propio idioma. Entonces, en ese sentido, no sé si por favor el anterior, igualmente el anterior era, si me ayuda, allá. Decía de que cómo hacer un proceso de capacitación, un proceso de diagnóstico, un proceso de planificación, que el levantamiento de información, el análisis en sí lo realice. Hay una experiencia bonita desarrollada con el GTSHA en la cordillera del Cóndor, en la Amazonía, que esto se lo ha realizado con técnicos locales. Pero ahí pasa que nosotros que nos hemos estado en estas aulas universitarias, como que nos hemos desligado y tenemos que nuevamente aprender y reaprender para llevar estos procesos. ¿Cómo no generar metodologías, tecnologías participativas para que esto se lo pueda realizar? Porque el problema desde mi punto de vista no es el recurso, sino que el problema somos nosotros, porque realmente no entendemos ese tipo de contextos. Creo que es un desafío que tenemos que trabajar. Por favor, le pasamos otra, es referente a lo que es una visión integral. Porque si somos forestales siempre estamos viendo el árbol a veces. Hemos progresado mucho. Por favor, le seguimos pasando porque son algunas láminas. Es importante de considerar una visión de cadenas productivas, una visión más holística. Entonces, en ese sentido, hay algunos ejemplos. Este es de la zona de los Chachis, en donde se ha trabajado en una visión integral de manejo. Dígase, iniciando desde los procesos de identificar las especies, conocer la dinámica de bosques, plantearnos una serie de tratamientos silviculturales. Podría iniciarse desde lo que serían viveros hasta también lo que es el aprovechamiento y la comercialización. Pasa es de que nosotros siempre estamos viendo el asunto de ejecutar e implementar lo que es el inventario para ver cuánto de volumen tenemos. Y un poco más de conocer qué tipo de especies tenemos, pero tampoco tenemos dificultades en la silvicultura. Y ahí estimo de que es importante tener una visión integral. Como decía, este es un ejemplo de las comunidades Chachi, en donde inician a partir de la propagación, igualmente sobre reforestación, sobre la implementación de plantaciones, hacer el manejo en sí, los diferentes tratamientos silviculturales, el aprovechamiento forestal, también incorporar valor agregado a los otros productos y la comercialización. Entonces, estimo de que estos ejemplos es importante. Y aquí el gran desafío de cómo nosotros como profesionales que hemos estado en estas aulas universitarias acompañar el proceso para que el fortalecimiento de esa gente, el fortalecimiento de esa organización se dé. Quisiera igualmente un ejemplo más que quisiera comentarles. Esta es una propuesta metodológica desarrollada en la zona de la Amazonía, exclusivamente en el Transcutucú. Es una propuesta metodológica en donde
cómo el técnico va acompañando, cómo la comunidad va desarrollando y una serie de alternativas. Entonces, lo que quisiera mencionar es generar metodologías que nos acompañen, vayan desarrollándose. Iniciamos en este caso, por ejemplo, con la participación comunitaria, formamos, llámese líderes, técnicos o cualquiera de ellos. Lo importante dentro de esta metodología es que ellos se vayan involucrando, porque ya hemos experimentado. Pasa que el avance de la deforestación realmente es alarmante, pero estimo de que la población local tiene que afrontarlo. Y finalmente, no sé si tengo una lámina más, por favor, utilizar técnicas de bajo impacto. Y ahí hay algunos ejemplos que podríamos mencionar, que algunos proyectos ya lo han experimentado, y así sucesivamente buscar alternativas tecnológicas de fácil acceso para la población, pero también que no afecte al entorno natural. Estimo que esto la tenemos a nivel de las aulas universitarias, se está desarrollando, pero ¿cómo buscar otros medios, otros mecanismos más? Entonces, en ese sentido, es la que yo quería dejar únicamente con ciertas preocupaciones, pero también transmitir de que el desafío del mantenimiento, de la conservación de este recurso importante es un compromiso de todos, no únicamente de la universidad, sino también de la población, del Estado, de todos los que habitamos en este ambiente. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero de la Facultad de Ingeniería Agronómica y Ambiental. A continuación vamos a contar con la participación del biólogo Alfredo Luna. Él es biólogo de profesión, tiene un posgrado en Derechos Humanos y Democracia en la Universidad Católica, posgrado en Manejo de Recursos Naturales en Paraguay. Ha realizado investigaciones en varios proyectos en los que se destacan monitoreo del cóndor andino en el Ecuador, remanentes de las regiones de áreas protegidas de bosques occidentales en el Ecuador, investigación de la Cordillera del Cóndor, participación activa en la declaratoria de la Reserva Ecológica y Militar de Arenillas, coautor del proyecto de la Constitución de la CONAIE, comisionado alterno de la Comisión de Control de la Corrupción en la Subcomisión Ambiental, y cuenta con varios reconocimientos por la defensa y biodiversidad en el Ecuador. Como pueden advertir, el tema del bosque húmedo tropical cruza varias disciplinas científicas, que van desde las ciencias biológicas hasta las ciencias políticas, pasando por la cuestión del derecho y de los derechos. Con ustedes, el biólogo Alfredo Luna. Tranquilamente. Bueno, en primera instancia yo quiero agradecer a la universidad por esta invitación, la participación de todos los estudiantes, que es lo más importante, la juventud, que es el futuro que se dice del país, pero espero que el tema que yo voy a tratar es un tema muy polémico, muy político y muy complejo, porque la cuestión de los bosques húmedos tropicales en el aspecto ambiental lleva un componente económico, que es el principal componente que ha llevado a la mermación de la cuestión de los bosques tropicales y del Ecuador y de la cuenca amazónica en general. Yo voy a hablar más de la cuestión política ambiental. Y voy a comenzar por una reseña, ¿le puedes pasar el primero?
de lo que era antiguamente el Ecuador. O sea, verdaderamente el Ecuador de la Real Audiencia de 1563, como ustedes pueden ver, la superficie que abarcaba, casi 4 veces la superficie del país. No, como se dice ahora, que es el 0.25% de la cuenca amazónica. Entonces podemos ver que teníamos una gran cantidad y hay que hacer un análisis político. ¿Por qué el Ecuador se ha reducido a la realidad de lo que es ahora? ¿Cuáles han sido las cuestiones políticas ambientales? En este problema directamente viene una cosa que es la geopolítica, que se nos ha implantado por muchos años. ¿Puede pasarle? Hablamos de que el Ecuador es megadiverso. Dele otro más, por favor. Megadiverso. ¿Puede darle también otro? Megadiverso está en la clasificación, no, anterior. En la clasificación sexta a nivel mundial por biodiversidad, por la superficie de 243.000 kilómetros cuadrados. Como ustedes saben, la biodiversidad, y yo aquí tengo una discusión permanente desde el punto geopolítico. ¿El Ecuador tiene una gran biodiversidad o no? Y yo quiero que ustedes lo deduzcan en la cuestión desde la visión política. ¿Qué se ha hecho anteriormente? ¿Qué se va a hacer ahora? Y nosotros estamos catalogados. El caso más patético en esto de biodiversidad es ¿qué ha pasado con los indicadores biológicos? En la costa, ¿qué pasó con el tapir bardí? ¿Existe o no existe? ¿Desde cuándo existe este indicador biológico? ¿Se ha podido monitorear? No existe. Desde 1959 no hay información científica del tapir bardí. ¿Somos megadiversos? ¿Qué pasa con las águilas arpías? ¿Qué pasa en la serranía con el cóndor andino? 34 individuos en vida silvestre. ¿Somos megadiversos? Pero sí tenemos 1.647 especies de aves, pero en el papel, creo yo, porque lo voy a demostrar con documentos cartográficos lo que existe en el Ecuador. ¿Puede pasar el siguiente? ¿El anterior se pasó otro? No, hay otro, no hay otro. Adelante otro, por favor. ¿Le puedes pasar otro más? ¿Otro más? No, pásale tal vez, no sé qué sucedió en ese. No. Bueno, como vimos aquí, el Ecuador, no tengo el mapa, se me ha confundido porque era la otra exposición. El Ecuador en la actualidad, en 1996 que fue hecho este mapa, podemos determinar cuál era la superficie del Ecuador en bosques. Pero ¿cuál ha sido la principal causa, comenzando desde la época de la colonia? Se desglazó toda la costa en la parte de Santa Elena y todo que eran bosques secos, se sacaron para construir barcos y todo lo demás. Después, ya cuando vienen los años anteriores, toda la zona de la provincia del Oro y estas partes se siembra banano para exportación, antes el café. Y se ha devastado toda la costa ecuatoriana. Pásele la siguiente. ¿Por qué? Porque se ha extraído de esta manera. El bosque ha sido utilizado como metros cúbicos, nunca se ha valorado como cuestión de biodiversidad. Fácil. Aquí podemos ver tipos de vegetación en el Ecuador, bosques húmedos tropicales. Esta es una información sacada del 2007 de la FAO. Total 11.679.822 hectáreas de bosque. Ustedes pueden ver, le podría regresar al anterior mapa. Esto representa realmente los 11 millones y pico de hectáreas de bosque. Esa es la conclusión. Y ahí es donde yo vengo a la discusión. El Ecuador tiene 20 constituciones en la actualidad. En la Constitución de 1998 se decía que se va a preservar las áreas protegidas, que se va a preservar el medio ambiente también, se va a respetar los derechos colectivos. Pero recuerdo textualmente que en el artículo 84, numeral 4 de la Constitución de los Derechos Colectivos decía que se puede declarar de utilidad de uso público también.
lo dice también la actual Constitución. Mi pregunta es, y voy a demostrarlo más adelante, ¿qué pasa realmente con la cuestión de los bosques húmedos tropicales en la Amazonía? Las políticas ambientales, la nueva Constitución va a garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas y de la biodiversidad en esta área. O sea, realmente de 1996 al año que estamos, 2009, ¿cuánto se ha devastado? Se tiene estimaciones de que el 1.47% de los bosques, o sea, más de 200.000 hectáreas, al año se devastan en el Ecuador. Si analizamos, queda menos del 1% de bosques en la costa. En la sierra, según la información, menos de 1.200.000 hectáreas de páramo. Y si vamos a la Amazonía, el 47% está alterado. Es que el bosque no es solamente árboles, no es metros cúbicos. ¿Qué pasa con la contaminación de las cuencas hidrográficas de la Amazonía, que está el 47% alterada? ¿Qué pasa con la visión política que tenemos ahora en la nueva Constitución? Hablamos de la revolución ciudadana, del socialismo del siglo XXI, pero debemos ir un poquito a la historia. ¿Qué pasó en Rusia, el país socialista? Fue el mayor depredador de los recursos naturales. ¿Qué ha pasado con el modelo neoliberal o el capitalismo en los años 60? Ha sido lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y lo voy a demostrar de lo que estoy diciendo. ¿Le puede pasar el siguiente? Pásele también. Esto es lo que quedaba casi menos del 1% de remanentes, porque no son bosques pristinos, bosques primarios en la costa ecuatoriana. En el año 2000, en el año de 1998, yo presenté una demanda de amparo constitucional en el Tribunal Constitucional para que no se desbaste, no se autorice en el gobierno de Yamil Maguad la explotación de 100.000 hectáreas de palma africana en el área. Gané el amparo, se me dio la resolución en el 2001. Pero las consecuencias, pásele la siguiente, son estas. Denle uno más porque tiene la fecha. En el 2002, esto quedaba de los bosques occidentales. Y yo aquí me hago la pregunta, ¿las políticas ambientales manejadas en este país son aplicadas, como decía la ley forestal anterior, o la Constitución de 1998 y las anteriores, o son manejadas económicamente o de acuerdo al modelo de las personas de turno? Y me pregunto, yo revisaba el plan de manejo de explotación forestal de los agua. Ellos identifican que en esta zona existe el tapir bardí. Y yo me pregunto, y en el año 2007 este gobierno le declara bosque protector a la reserva de los agua. Y yo no me pregunto si encontramos una especie en peligro de extinción que está extinta aquí, como el tapir bardí. ¿No fue suficientemente más importante conservar el área que autorizar con un plan de manejo para la explotación del 85% de las especies manorables en el área, donde ya no queda menos del 1% de remanentes de bosques en la costa? Entonces, esas son las incongruencias, pero hay que decir con nombres y apellidos quiénes son las personas que han interferido en esto. Y ahora tenemos en este gobierno una nueva constitución. Y paralelamente de esta nueva constitución, ahora se tiene un código ambiental y de agua. Y los tengo aquí porque me gusta hablar, me gusta hablar con documentos. Este famoso código ambiental que se ha sacado ahora dice en su carátula: Código Ambiental y Agua, no difundir. Pero paralelamente este código ambiental, que está ahora en el Congreso y han de haber visto ustedes en la televisión, se lo va a discutir. En 1994, en el gobierno de Sisto Durán Ballén,
cuando Alberto Dajid era el vicepresidente, se presentó documento del Banco Interamericano de Desarrollo, no autorización para el uso público, donde se trata de privatizar todos, y lo voy a demostrar más adelante con láminas también, quizás el tiempo me dé. O sea, ¿de qué cambio, de qué revolución ciudadana nos están hablando? ¿De qué cambio ambiental? Lo voy a demostrar con gráficos para adelante porque voy a pasar más rápido eso. Son los mismos actores. ¿Quién autorizó la explotación para los agua? La explotación de los palmicultores en 1998. Yolanda Cacabatze como ministra del Ambiente. Exdirectora de Fundación Natura. Presidenta de la IUCN. Ahora funcionaria del Banco Mundial. Y en la actualidad, la representante para difundir y defender el bloque ITT en la Amazonía. Tengo documentos, los puedo demostrar. La persona que negoció con CEPE en el año de 1998 por $230,000 para callar a las ONGs. O sea, ¿ha cambiado el modelo político en el Ecuador o son los mismos actores? Y las consecuencias son gravísimas para el país. ¿Le puede pasar el siguiente? Bueno, voy a continuar con hablando de la cuestión de los bienes no manerables de la ESTA, no solamente son metros cúbicos el bosque. Estos son datos sacados y autorizados, vean. Fuente de alimentación y casa para el uso comercial de la tagua, pambil, paja toquilla, uso comercial de la belleza escénica para turismo, 120 a 480 plantas diferentes con usos en la Amazonía. Pero principalmente evite el cambio climático y la conservación de las fuentes de agua en la cuenca amazónica. ¿Le puede pasar el siguiente? Y ahí vamos a un tema crítico, o sea, de lo que yo decía aquí. Aquí tengo el documento, no quiero hablar por hablar. Aquí está lo que afirmaba de que quiénes son los que siguen manejando la cuestión política. Recuerden que en 1994 Alberto Dajid era el vicepresidente. Hoy día Álvaro Dajid es presidente de Cetrafor, es el asesor personal del presidente de la República. Roque Sevilla está negociando lo del ITT y yo tengo aquí el documento. Propuesta de la Fundación Natura, esta organización ambientalista ecuatoriana, pese a las evidentes ilegalidades que se cometieron en el contrato de territorio del Parque Nacional Suní para la explotación y exploración petrolera, prefirió aprovechar la coyuntura y elaborar una propuesta para obtener $280,000 aplicados al canje de la deuda externa a consecuencia de la conservación de la naturaleza. ¿Y qué dice? Los beneficios que se tendrán mediante este plan serían, a juicio de Natura como otros, la siguiente: la reducción de la oposición de parte del Parque Nacional y de las organizaciones conservacionistas nacionales e internacionales a una explotación petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní. ¿Estos son las personas que nos están asesorando? ¿Ha cambiado el modelo político en este país? ¿La política ambiental? Y ahora voy a esto, quería abrir este abrebocas con esto. El problema real en el Ecuador está basado en que los recursos naturales están dentro del proyecto geopolítico económicamente. Pero ¿qué es lo que se ha hecho desde 1959 que se creó el primer parque nacional? Galápagos. Hoy día en la actualidad tenemos 36 áreas protegidas, aquí cuestan solo 33. Y podemos determinar que lo que se quiere en la actualidad es aprovecharse esto poco que queda de bosques naturales en las áreas protegidas, que es el 18.9% de la superficie del Ecuador. Pásenle la siguiente. Aquí podemos ver bosques naturales en áreas protegidas, el 3.98%, porque no todo lo que hay en las áreas protegidas
son bosques naturales, bosques fuera de las áreas protegidas, bosques protectores y manglares, bosques naturales potencialmente productivos, el 5.7%, fuente Clearsen, FAO 2007. O sea, lo que quieren con este código ambiental, que es lo que voy a cerrar, pásenle la siguiente, es apropiar y explotar estos lugares. Coincidencialmente, estos lugares donde ustedes ven que son las áreas protegidas son donde viven los pueblos indígenas. Como ustedes pueden ver, la zona andina, los quichua, los sachi, la ca y todo lo demás. Pásenle la siguiente. Son 14 nacionalidades, 18 pueblos. Y aquí vamos a entrar a un punto controversial de lo que sucede en la Amazonía. Estamos hablando del Parque Nacional Yasuní, que se pretende proteger el ITT. El Parque Nacional Yasuní casi tiene 1 millón de hectáreas, pero los pueblos ancestrales del pueblo guaraní que los reconoció Rodrigo Borja en 1990, el 16 de abril, en un acuerdo del INTA, son más de 2 millones de hectáreas. Viene del río Napo al río Curaray. ¿Qué es lo que han hecho políticamente desde hace los 35 años de explotación petrolera? Se les entrega la parte esta de aquí, que son 700,000 y pico de hectáreas, a los pueblos guaraní. ¿Para qué? Para poder facilitar y negociar, como lo demuestro con este documento de Fundación Natura, negociar con los indígenas y poder hacer la explotación petrolera. Pásele el siguiente. Esto sería la política de Estado que debiera hacerse, no lo que está plasmado en la Constitución. Pásele la siguiente porque no vas. Yo me preocupo mucho. Ahora esa es la zona intangible. ¿Qué pasa con los pueblos Tagaeri, Taromenani, Onamenani y otros que existen en la zona del Yasuní? Ahora los han metido en una zona intangible, que coincidencialmente Yolanda Cacabatze en 1998 declara la zona intangible. Los quieren reducir a los pueblos Tagaeri, Taromenani, Yonanis a este lugar. Yo les pregunto a ustedes, ¿ellos de qué constitución saben? ¿De qué leyes saben de nosotros? Si no hablan más que su idioma, no escriben. Esas son las políticas ambientales. Se está reduciendo tanto la explotación petrolera en la Amazonía que ahora ya se autorizó en el bloque 31, pásenle la siguiente. Esto sería el modelo que queríamos, pásenle la siguiente. Como ustedes pueden ver, petróleo y nacionalidades indígenas, justo donde viven la mayoría de pueblos indígenas, están asentados la explotación petrolera. O sea, la costa ya se la mermó y ahora va a ser mermada toda la Amazonía. Le voy a robar 2 segunditos más. Ustedes pueden ver que estas no pueden ser políticas ambientales. Pásenle la siguiente. Esto es en la cuestión petrolera. Ahora vienen las concesiones mineras nacionales. Coincidencialmente, donde están las áreas protegidas, donde viven los pueblos ancestrales, donde quedan los bosques, ahí se va a dar la concesión minera, tanto en la costa, en la Amazonía y en el oriente. Esas son políticas económicas. Pásenle a la siguiente, perdón. Estas son las cuestiones hidroeléctricas. La siguiente, por favor. Estos son los biocorredores que quieren apropiar el agua para entregar y cobrar a los ecuatorianos. Pásenle la siguiente. Pásenle la siguiente, por favor. Estas son las bioregiones que quiere hacer el gobierno ecuatoriano con el Semplades. Pásenle la siguiente. Esto es lo que quiere hacer el Código Ambiental que les estoy hablando, que está para discusión ya en el Congreso Nacional. Tenencia de la tierra ancestral y militarización. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a desconocer los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. La biodiversidad, agua, páramos, mangle, todo lo demás, van a ser privatizados. El Estado es el dueño. Podrán sacarse a la banca pública, a la caja y poder ser utilizados para la venta. Los derechos colectivos, pérdida cultural, acceso a los recursos genéticos, propiedad intelectual, servicios ambientales, bioseguridad, financiamiento, dependencia económica, privatización de la conservación. Y hay falta de la biodiversidad. Esto es lo que quiere hacer este Código Ambiental que está ya en punto de discusión. Nosotros en el año 2004 peleamos porque no se dio una ley de biodiversidad.
Pero ahora tenemos este código ambiental. ¿Puedes pasarle la siguiente? En sí, lo que quiere este famoso código ambiental y lo que han querido los grupos, porque ha habido la resistencia y ha habido la permanente lucha por los territorios, porque la identidad de los pueblos y nacionalidades indígenas está en su territorio y en su idioma, es que desaparezcan como lo indica la WWF. Pueden ver aquí ustedes, aquí en el Ecuador no hay pueblos indígenas. Esto es lo que queremos con un código ambiental de esta índole: privatizar el agua, privatizar todos los recursos naturales. Quisiera tener más tiempo para demostrar con documentos cómo se ha negociado, quiénes negocian, quiénes están por atrás. Los ecuatorianos, y es lo que quiero cerrar, un gobierno estadista debe tener una visión futurista, no economista, para el momento de explotación. O sea, hoy día el Ecuador en 35 años de vida petrolera ha producido 300.000 millones de dólares en petróleo. El Estado se ha beneficiado con 65.000 millones de barriles de petróleo y tenemos una deuda de 16.000 millones de dólares. ¿Quieren hacer eso con la explotación minera? ¿Quieren hacer eso con la privatización y la explotación de los bosques húmedos tropicales que quedan? Esa es mi pregunta. ¿Y qué vamos a hacer ustedes y nosotros? Y por eso felicito a la universidad, y qué pena que el tiempo ha sido tan corto. Gracias. Muchas gracias al doctor Alfredo Luna por su exposición. A continuación vamos a dar paso a la intervención de la doctora Doris Cordero. Trabaja en promover el manejo y conservación de los bosques y los servicios que estos proveen. En Costa Rica trabajó principalmente para la empresa de servicios públicos de Heredia en el diseño e implementación de un esquema de pago por servicios ambientales para la conservación y restauración de bosques. Durante 2006 y 2007 trabajó para GTZ Ecuador como especialista en financiamiento ambiental. También se ha desempeñado como consultora para diversas organizaciones nacionales e internacionales. Desde 2008 coordina el programa de bosques de la Oficina Regional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para América del Sur, el cual desarrolla sus actividades principales en Brasil. Asimismo, se desempeña como punto focal de cambio climático de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la región. Es ingeniera forestal con estudios de posgrado en Economía Ambiental. Les indicamos que los expositores tienen 15 minutos para una primera exposición. Posteriormente, para contestar pregunta o realizar alguna aclaración, está previsto que pueden utilizar 5 minutos más. Le invitamos muy cordialmente a la doctora Doris Cordero para que nos ilustre con su conferencia en este foro del bosque húmedo tropical. Buenas tardes a todos. Primero que todo quisiera agradecer por la invitación a la universidad y a la vez felicitarlos por el evento. Me parece que es un espacio muy interesante para discutir sobre el bosque húmedo tropical y sobre todo el tema que va desde la ciencia, la parte económica y política. A mí me pidieron hablar de la importancia del bosque húmedo tropical en la vida del planeta. Sin embargo, yo voy a ser un poco más amplia y voy a hablar en general de los bosques tropicales y vamos a ir viendo diferentes definiciones. También voy a hablar un poco, no solo para el planeta, la situación que tenemos en América del Sur y un poco aterrizar en el caso ecuatoriano. El contenido, la presentación tiene 4 puntos. Vamos a hablar un poco de definiciones en términos muy generales para tener claridad todo de qué estamos hablando.
la importancia del bosque en función de los bienes y servicios que provee y también desde el punto de vista económico, que es clave para la sobrevivencia de todos, que no lo podemos dejar de lado y mirar el bosque solo como conservación o biodiversidad. Vamos a ver un poquito, muy brevemente, alguna problemática asociada sin entrar en temas políticos realmente, porque ese tema está a cargo de los demás colegas que comparten la mesa este día, y algunas alternativas de solución también muy rápidamente, simplemente como con el afán de abrir un poco la discusión. Los bosques del mundo, acá tenemos en las líneas rojas los bosques tropicales y como pueden ver, una de las manchas más grandes de bosque tropical lo tenemos en el continente nuestro, en la cuenca amazónica, y Ecuador es parte de esta cuenca y por consiguiente pues es parte de lo que pasa en toda esta mancha o bloque de bosque y todos los problemas que tenemos acá desde el punto de vista no solo del bosque como ecosistema, sino también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de conflictos sociales, políticos, económicos. Los bosques de América del Sur, la mancha, el color oscuro. El color oscuro nos habla de bosques tropicales húmedos y acá estos son bosques secos. Entonces, igual podemos ver que tenemos un bloque muy grande. Cuando estamos hablando de este tipo de ecosistemas, pues estamos hablando de gran parte del área de América del Sur y es importante pues conocer qué es lo que está pasando acá y cuáles son las alternativas viables de acuerdo a los modelos económicos en que vivimos que nos permitan mejorar la gestión y los medios de vida de los pueblos, sobre todo que están acá, y de todas las poblaciones y de la sociedad en general, que sea como sea, pues depende de este bosque para su sobrevivencia en el día a día, como vamos a ver más adelante. Un poco de definiciones, un poco de teoría, antes de empezar antes de pasar a temas más prácticos. Hablamos de un bosque húmedo, la definición que nos da el CLIRSEN acá en Ecuador, de un ecosistema arbóreo regenerado por sucesión natural, con especies nativas de diferentes edades y color verde constante. Acá tenemos, en la siguiente diapositiva, tenemos un mapa, acá tenemos las áreas. Ya hemos visto, el colega que presentó antes de mí presentó varios cuadros con áreas. Simplemente yo quisiera señalar, tenemos 10 millones de hectáreas en bosque húmedo, de acuerdo a los datos del CLIRSEN, y de estos 7,8 están fuera de las áreas protegidas y 2,6 dentro de las áreas protegidas, con los consiguientes situación y problemática que tiene estar dentro y estar fuera de las áreas protegidas, como veremos luego. Acá el mapa nos muestra el bosque húmedo del Ecuador. Tenemos toda esta parte en la cuenca amazónica y algunos parches remanentes, como pueden ver en la costa ya prácticamente no tenemos, y tenemos acá arriba la parte esta que es altamente rica en biodiversidad, que se comparte con Colombia, que es el Chocó, la región del Chocó. En el caso de las provincias, son 7 provincias: Esmeralda, Sucumbíos, Napo, Orellana, Morona, Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, las que tienen este tipo de ecosistema. Si somos un poco más teóricos y un poco más estrictos y nos vamos a la definición de zonas de vida de Holdridge, el bosque húmedo tropical, en el caso del Ecuador, estamos hablando de áreas con 3 características principalmente relacionadas con temperatura, precipitación y altitud, que nos definen este ecosistema, como podemos ver en el mapa. En la lámina siguiente, acá tenemos el mapa y el color oscuro es el área que corresponde a bosque húmedo tropical. Tenemos acá otros remanentes. Aquí es importante señalar que no todo esto está, como se dijo muy bien anteriormente, hay muchas áreas degradadas, áreas con cambio de uso. Entonces esto es simplemente como hubiera sido la vegetación natural sin ninguna alteración. ¿Cuál sería la cobertura?
La importancia. Aquí hablar de importancia realmente es un tema para hablar un día entero y para no acabar de la importancia de este tipo de ecosistema o de los bosques tropicales en general. Yo voy a ser breve y a presentar algunos puntos importantes con la idea de llamar la atención y tener algunos argumentos para la discusión posterior. Si se puede devolver, por favor. Acá hablamos en general de los bosques, un poco pasando de la visión tradicional de ver los bosques como madera, en el caso de los madereros, o también tenemos otra visión un tanto extrema de ver los bosques solo como biodiversidad, que es la visión de los conservacionistas, y yo voy a tratar de mostrarles una visión un poco más amplia, donde hablamos de la utilidad de los bosques para la población en general, no solo para las poblaciones locales, sino para las poblaciones en general, para la vida humana, y hablamos de la importancia en función de la generación de funciones y servicios esenciales para la vida. ¿Cuáles funciones o qué son las funciones de los bosques? Bueno, los bosques cumplen funciones ecológicas. Por el solo hecho de estar en un sitio, un ecosistema cumple una serie de funciones ecológicas. Y en el caso de los bosques en América Latina tenemos esta clasificación que nos da la FAO de los bosques tropicales, donde tenemos múltiple propósito. Aquí hablamos podemos hacer conservación, podemos hacer turismo, podemos hacer explotación de maderera sostenida. También hablamos de servicios sociales, de conservación, de protección, de producción y otros usos. Entonces, un poco para tener un mosaico de las posibilidades o de cuáles son las funciones que se valoran de los bosques en general en la región. Luego, cuando pasamos estas funciones que generan los bosques por sí mismos, como es el crecimiento de los árboles, por ejemplo, pues esto conlleva a brindarnos una serie de bienes y servicios. Y aquí hablamos de producción de madera, que lamentablemente es lo que más se conoce. Sin embargo, asociado a las funciones, al crecimiento del ecosistema por sí mismo, tenemos la generación de otra serie de bienes ambientales o productos forestales no maderables, que también es un tema que tocaron los expositores anteriores. Hablamos de producción de semillas, material genético. Por ejemplo, en el caso del material genético tenemos un montón de legislación a nivel de convenciones internacionales de cómo manejar este material genético, de cómo hacer una distribución justa y equitativa de beneficios. Si alguno de estos materiales se llega a reconocer que tiene importancia para ser reproducido químicamente, entonces estos son temas que es importante tener en consideración cuando hablamos de los bosques. Hablamos de plantas, bejucos, fibras, tinturas, colorantes, castaña, la producción de látex, entre muchos otros bienes que nos dan los bosques. Sin embargo, aquí hay algo importante que señalar, que principalmente esto se usa para autoconsumo. Son pocas las experiencias exitosas donde podemos hablar de una comercialización con valor agregado y que realmente sea sostenible, manejada por las comunidades locales que están viviendo en los bosques y que realmente son los únicos que saben cómo manejarlos. Con la excepción de la castaña, que son las nueces del Brasil, que también tenemos en Bolivia, y la excepción del látex, de la producción de hule, que sí han demostrado que pueden hacer que un ecosistema se mantenga, porque sí son económicamente viables y ambientalmente sostenibles. El resto de alternativas todavía tenemos muy poca experiencia. Tenemos muy poca experiencia en lo que es sacar estos productos de manera sostenible, darles un valor agregado y hacerlos atractivos al mercado. Realmente en esto tenemos mucho que avanzar y puede ser una forma de contribuir, no va a ser una solución porque el problema es muy complejo, entran temas políticos, entran temas económicos, entran temas sociales, culturales, pero sí puede ser una alternativa para generar ingresos y contribuir a la sostenibilidad de los bosques. Otra importancia, es el tema de los medios de vida para las comunidades rurales dependientes del bosque. Sabemos, por ejemplo, que las comunidades en la Amazonía dependen de los productos del bosque, tienen sus propias chacras, pero alimentadas con los productos que generan en el bosque o que extraen para sembrar en sus huertas. Entonces, todo este
cúmulo gigantesco de especies, de productos que son útiles, que ellos los necesitan para el día a día, para medicina, para alimento, para fines espirituales. Muchas veces todo esto viene del bosque. Y si destruimos el bosque, si tenemos cambios de uso del bosque, estamos perdiendo todo este conocimiento que generalmente no se valora. Luego pasamos, otra función importante que tienen los bosques es el tema de los servicios, y aquí es un poco polémico, se ha satanizado un poco el tema de servicios. Sin embargo, no podemos dejar dejar de señalar la importancia del ecosistema en regular flujos de agua, regular el clima local, el tema de belleza escénica que trae consigo el turismo, por ejemplo, que también es otra fuente sostenible de generar ingresos para la conservación. La formación de suelos, la conservación de biodiversidad. Ecuador es un país rico en biodiversidad, no podemos dejar eso, obviar ese tema. Entonces, cuando destruimos un ecosistema, no solo se destruyen los árboles, que es lo más obvio, lo más grande, sino que se destruye toda la biodiversidad y todo el valor que tiene, no solo en términos económicos, sino también en términos culturales y espirituales, de la biodiversidad asociada. También los bosques nos ayudan con el tema de control de erosión, deslaves. Ahora que estamos tan de moda con el tema de cambio climático y toda la prevención de riesgos, en muchos casos, si disminuimos o limitamos los cambios de uso en algunos sitios con mucha vulnerabilidad, mantenemos los ecosistemas naturales, pues esto nos puede ayudar. Es una medida de adaptación que nos puede ayudar en temas complejos como el cambio climático. Es claro que es mucho más económico y mucho más eficiente hacer conservación que hacer algún tipo de restauración o mitigación. Es más barato prevenir que luego cambiar una situación. Entonces, aquí es claro el rol del bosque. El tema de control biológico de plagas y enfermedades, todos los problemas que tenemos. Ecuador es un país donde se utilizan altísimas dosis de químicos, muchas veces químicos prohibidos en otros países. Entonces el bosque nos puede ayudar con esto. Muchas veces tenemos una determinada especie, el comportamiento es totalmente diferente si está cerca de un bosque que si está en un sitio degradado, si está en un potrero, por ejemplo, y son valores que generalmente no se cuantifican. El tema de espacios para recreación y turismo, todos los conocimientos ancestrales y la etnobotánica, por ejemplo, las comunidades indígenas que están en la Amazonía, en la costa ecuatoriana, todos esos conocimientos que tienen están muy asociados al bosque y asociado a esto los valores espirituales y culturales. Realmente esta lista podría ser gigante. Hay clasificaciones de servicios que nos hablan de más de 100 servicios, la evaluación de ecosistemas del milenio nos habla de otro tanto, pero yo simplemente quisiera señalar la importancia de todos estos puntos para la vida nuestra y que los estaríamos perdiendo si perdemos los ecosistemas, o se estarían degradando, o estaríamos perdiendo un poco el grado en que los recibimos, todos estos beneficios, si perdemos los ecosistemas. Y otro punto importante es que estos beneficios generalmente los recibimos gratis. Entonces, aquí es importante llamar la atención, ¿por qué los recibimos gratis y los queremos seguir recibiendo gratis? Entonces, pues debemos de buscar las políticas, debemos de buscar la forma de que el país realmente tenga medidas efectivas para que nos aseguren el buen manejo y uso de estos ecosistemas. El tema del reservorio mundial del carbono es otro tema polémico, sin embargo en la cuenca amazónica al hablar de la importancia de los bosques no se puede dejar de lado. Sabemos que los bosques son un reservorio de carbono gigantesco, por un lado en la biomasa que crece arriba, en las hojas, en las ramas, en los troncos de los árboles, pero también en el suelo. Entonces, ¿qué pasa si sacamos esta biomasa? ¿Qué pasa si hacemos cortas del bosque?
Bueno, todas estas emisiones de gases de efecto invernadero se van a la atmósfera y nos agudizan el problema de calentamiento global. Acá tenemos algunos datos. Se habla siempre de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados, pero cuando se hace la cuantificación a nivel mundial, el 20% viene de la deforestación y degradación de los bosques. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos este reservorio y lo que estamos haciendo es simplemente enviando todos esos gases, quitándolos de ese reservorio y enviándolo a la atmósfera. Y en el caso específico del Ecuador, la segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático nos habla de un 83% de emisiones para el Ecuador provenientes de deforestación, lo cual es muy alarmante, porque si ponemos el sector transporte, que tanto nos quejamos de todos los carros que hay en Quito, todos los carros que hay en Guayaquil y la cantidad de contaminación que emiten, si ponemos el sector industrial juntos, no llegan a este 83%, son menos del 20%. Entonces, toda la contaminación de Ecuador es algo realmente alarmante, viene del tema de deforestación. Acá hay un gráfico explicativo de lo anterior, un poco para que vean las emisiones estos son los 10 países con más emisiones. Estas son las emisiones, las líneas café son emisiones sin cambios de uso de la tierra y las líneas verdes se relacionan a emisiones con cambios de uso de la tierra. Entonces aquí podemos ver a Malasia, es el primer país, y acá podemos ver a Brasil y a Indonesia. Son países con altas áreas de bosque, pero con altas tasas de deforestación que están contribuyendo al calentamiento global. Acá podemos ver en este pastel las diferentes fuentes de gases de efecto invernadero que tenemos en el planeta, y el triángulo verde nos indica las fuentes que vienen de deforestación. Este es un problema que no solo atañe al país por la deforestación, por todas las consecuencias en pérdidas de medios de vida, en pérdidas de los sitios donde viven, sitios ancestrales, pérdidas de biodiversidad, sino que se va un poco más allá y pues ya es un problema global. Acá hay otras cifras, ya para ir cerrando, de la importancia económica del sector forestal. Pasamos un poco del tema de bienes y servicios, del tema de un poco del impacto de la deforestación, que luego lo voy a retomar, y pasamos a la importancia en términos económicos del bosque. Acá tenemos algunas figuras, por ejemplo, tenemos más de 1 millón de empleos en América Latina, empleos formales que vienen del sector forestal. En el tema de importaciones y exportaciones de productos forestales en América Latina, acá podemos ver el total. Las barras grises son el total y como podemos ver el consumo de madera es creciente, se exporta y realmente aparte del año 96 que hubo algo de importaciones aquí significativas, realmente los países pues consumen la madera que producen y también exportan. Esto tiene los dos lados de la moneda. Por un lado es bueno en términos de crecimiento del PIB. Los países el sector forestal es activo, acá solamente estamos hablando del sector legal y del sector formal. Por consiguiente, pues los datos, como todos sabemos, hay mucha informalidad en este sector, entonces los datos pues no son tan exactos, pero viéndole el lado positivo y negativo, tenemos por un lado la generación de empleos formales, pero por otro lado, también nos podemos preguntar hasta dónde estas cifras son sostenibles. Entonces, ahí es un llamado de atención, tenemos que mirar las dos caras de la moneda siempre. En cuanto a la contribución al PIB, en América Latina, acá se vio un crecimiento entre el año 90 y el año 2006, hubo un crecimiento de 30.000 millones de dólares a 40.000. También en el sector formal. Entonces esto, pues como les decía hace un momento, tiene un lado muy positivo que es la generación de ingresos formales de un sector que puede ser sostenible, que puede manejar el bosque en forma sostenible, pero por otro lado, pues hay que revisar el tema de la sostenibilidad y el tema de los impactos
de cómo se está haciendo, y esto está muy relacionado con las leyes de cada país. Hay leyes más permisivas, hay otras un poco más restrictivas, entonces realmente lo que se debería hacer es buscar, como dijo el segundo, antes el primer panelista, habló de un manejo sostenible del bosque, realmente con participación de las comunidades locales, rescatando el conocimiento ancestral, y que esto se pueda traducir en algún momento pues en generación de ingresos también, porque no podemos negar que todos necesitamos generar ingresos para el día a día. Un poco la problemática, aquí voy a ser muy breve y como les dije no voy a entrar en temas muy políticos ni conflictivos porque no fue lo que me pidieron. Tenemos problemas grandes en los derechos de uso, derechos de propiedad por un lado, y por otro lado derechos de uso no solo de la tierra sino también del bosque y de los servicios que provee el bosque. Porque muchas veces se habla de las diferentes convenciones internacionales, como la Convención Marco de Cambio Climático, que habla de esquemas de compensación. Ahora se discute mucho los esquemas de compensación para evitar deforestación. Entonces viene la gran interrogante de quién van a ser esos fondos. ¿Va a ser de los gobiernos o va a ser de las comunidades? ¿Quién tiene los derechos sobre el carbono almacenado? Es una gran discusión que se está abriendo hoy en día, y para que no sea perverso este eventual mecanismo financiero que se está negociando, debemos tener mucha claridad en los derechos de uso y de propiedad de los recursos de las comunidades ancestrales que han estado en los bosques por miles de años. Todo esto debe ser respetado. Los traslapes, tenemos traslapes muy grandes entre tierras comunales, áreas privadas y zonas protegidas. Muchas veces las áreas protegidas realmente no han sido producto de un proceso de concertación con las comunidades locales que han definido este sitio sagrado y lo queremos conservar. por eso, queremos apoyo del gobierno para conservarlo. No, lamentablemente muchas veces vienen las autoridades nacionales, o muchas veces vienen los llamados expertos internacionales y nos imponen políticas, nos imponen aquí hay que hacer un área protegida por A, B y C. Entonces esa área protegida se puede traslapar, podemos tener en la misma propiedad áreas comunales, áreas privadas, y eso trae muchísimos conflictos que no nos permite dar un uso adecuado al territorio, y que muchas veces se ha visto que han terminado de manera violenta incluso. La siguiente, por favor. También un poco con la problemática, falta valorar la multifuncionalidad del bosque. Lamentablemente el bosque se sigue viendo como madera en algunos casos, en otros casos se ve simplemente como conservación y muchas veces no se ve como una cosa conjunta, no se ve como de una forma más holística, donde tenemos el tema de las comunidades indígenas, donde tenemos el tema del conocimiento ancestral y donde tenemos toda esta serie de servicios que genera el ecosistema, que bien que mal los necesitamos por un lado para la vida y por otro lado pues pueden ser eventualmente fuente de financiamiento, ya que toda la sociedad los necesita y cada día se reconoce más esto y la sociedad busca cómo compensar, un sector de la sociedad busca cómo compensar o cómo contribuir para la sostenibilidad de los ecosistemas. Para ir terminando, un poco vuelvo al tema de los cambios de uso del suelo. Acá tenemos en el mapa de América del Sur el mayor, quería señalar que el país con el mayor cambio de uso es el Ecuador, como pueden ver. Luego siguen aquí otros países, principalmente sobresale Brasil, con cambios de uso del suelo. Y aquí es importante recordar que estos cambios de uso generalmente no consideran el verdadero valor del bosque. Simplemente muchas veces tenemos dos situaciones. Se sustentan en el precio de la actividad alternativa muchas veces o en el precio de la madera. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si los valoramos solo como madera, el valor es muy bajo porque estamos dejando por fuera biodiversidad, estamos dejando por fuera sitios sagrados, todo el conocimiento ancestral, el tema de los pueblos indígenas.
Pero si los valoramos en base a los usos alternativos del suelo, muchas veces tenemos, por ejemplo, la soya en Brasil. No podemos competir con ese uso del suelo por la conservación hoy en día, por más de que haya un montón de... Últimamente, en los últimos años tenemos bastantes publicaciones científicas, económicas del valor del bosque, pero en la realidad todavía no podemos competir con usos como la soya. Entonces, es importante señalarlo esto. Valores como la biodiversidad y otros servicios asociados no son considerados, y estos cambios de uso tienen impactos, como les decía, muy grandes no solo en biodiversidad, sino también en medios de vida y en el tema de cambio climático. Ya para terminar, un poco alternativas de solución en términos muy generales, porque la problemática es muy compleja. Hablamos de trabajar lo que es el saneamiento de la tierra, que realmente los pueblos ancestrales tengan sus claridad sobre los derechos de uso de la tierra, y que no vengan los gobiernos a imponerles ninguna categoría de conservación por un lado, o actividades como la actividad petrolera, que muchas veces o generalmente se hace sin consultas. También es importante, es una posibilidad, no es una solución, simplemente algo que podría contribuir a toda esta problemática, es el buscar nuevas fuentes de financiamiento que miren todo este tema de la multifuncionalidad del bosque, y que hay un acceso y distribución de beneficios justo y equitativo entre los propietarios y las comunidades dependientes del bosque. Ahora tenemos, por ejemplo, con el tema de las negociaciones en Naciones Unidas, muchos países dicen: yo quiero hacer conservación, yo quiero hacer REDD, que es como se llama este tipo de conservación para evitar la deforestación, y no hay claridad a quién van a ir los recursos. Y realmente estos recursos pues deberían ir a los pobladores de los bosques, que son los que se encargan al fin de cuentas de manejarlos y de cuidarlos. Para terminar, en el caso de Ecuador, el aprovechamiento del bosque húmedo podría enmarcarse bajo la normativa forestal vigente y como una alternativa para su manejo y conservación. No podemos decir que todo está mal. El Ecuador tiene unas leyes con un estándar mínimo que lo puede hacer sostenible, puede hacer el manejo sostenible desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. No digo que sea el mejor modelo o las mejores prácticas, pero sí podría ser sostenible si nos ajustamos a lo que nos dice esta legislación. Esto siempre y cuando tenemos que tener en cuenta la participación de todos los actores de la cadena productiva. No podemos seguir permitiendo, por ejemplo, tener intermediarios que pagan realmente nada o pagan con una libra de café por un árbol en pie, porque sabemos que eso pasa en muchas comunidades. Entonces, debemos de revertir esta situación y que realmente todos los actores de la cadena entren, formen parte y participen en la toma de decisiones. Aquí estoy terminando, muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Doris Cordero por su brillante exposición. A continuación va a intervenir la doctora Natalia Green. Trabaja en la Fundación Pachamama como coordinadora del programa de incidencia en políticas, como consultora de la iniciativa Yasuní, promovida por el Gobierno Nacional. Es politóloga, graduada en Hampshire College en Estados Unidos, un diplomado en Francia, una maestría también en Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el Ecuador. Actualmente cursa una especialización de Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Estuvo involucrada en la Asamblea Constituyente realizando incidencia política a favor de los temas ambientales, especialmente en el tema de derechos de la naturaleza. Advertimos que para los estudiantes de Ingeniería Forestal este es un tema crucial, puesto que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista
político, desde el punto de vista económico, se debe establecer un verdadero equilibrio para tener en consideración que lo necesario en el tratamiento de estos temas es el problema de la sustentabilidad, el problema de la sostenibilidad, porque no podemos caer en los fundamentalismos. En todo caso, escuchemos la intervención de Natalia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Técnica del Norte por esta oportunidad. Bueno, el día de hoy yo lo que les voy a hablar es más sobre el tema de la Constitución en temas de ambiente. Yo creo que lo que hemos hablado hoy, y si es que se quiere proteger el bosque húmedo tropical, si queremos trabajar por el tema de la conservación, tenemos que tener muy claro cuáles son los instrumentos que tenemos como para proteger este bosque. Entonces, gracias a mi experiencia en el tema de la Constitución, quiero presentarles cuáles han sido más o menos los logros que se han logrado en esta nueva Constitución. Y como hablamos anteriormente, tiene 444 artículos, de los cuales es difícil darse cuenta cuáles son realmente los que están enfocados en el ambiente, pero es una Constitución muy ambientalista que vale la pena que la conozcamos y que la utilicemos como instrumento. No me voy a alargar en este tema porque los compañeros que me antecedieron hablaron mucho al respecto del tema de los ecosistemas, pero sí es darnos cuenta en este mapa de sierra que lo mostró anteriormente, realmente lo que hemos perdido en el tema de qué es el Ecuador. Hablamos del Ecuador como un país biodiverso, un país magnífico, sin embargo, al ritmo al que estamos perdiendo nuestros ecosistemas, muy pronto dejaremos de ser un país biodiverso. Entonces es muy claro y es muy obvio este mapa para darnos cuenta de la realidad en la que estamos. Este mapa me parece muy interesante porque es un mapa que muestra justamente la biodiversidad, la concentración de la biodiversidad. Y podemos ver justamente, como veíamos en los mapas anteriores, qué es lo que pasa, dónde existe todavía una gran concentración. Y queda especialmente en el tema de la Amazonía ecuatoriana, en el tema justamente del Chocó. Entonces tenemos una gran concentración de la biodiversidad, pero que desgraciadamente está concentrada todavía en un gran interés de público y privado sobre los recursos naturales extractivistas. Vale la pena además darnos cuenta por qué el Ecuador es tan especial. Y quise poner esta lámina aquí porque no sé si ustedes conocen lo que es un refugio del Pleistoceno. Rápidamente, esta no es una teoría fija, ya que existen muchas otras teorías que explican el tema de la evolución de los ecosistemas. Sin embargo, para explicarles con un ejemplo claro, con la película de la Edad del Hielo, que está tan de moda en este momento, nosotros contamos en el planeta con periodos de calentamiento y de enfriamiento, ¿no es cierto? Al momento estamos en un periodo de calentamiento, que vale la pena resaltar que esto no es una moda, el cambio climático no es una moda, el cambio climático es una realidad que la estamos viendo en la actualidad. Inclusive se habla de un límite máximo que puede sostener la Tierra de 350 millones de partículas por millón. Sin embargo, al momento estamos en 475. Por lo tanto, ya hemos pasado el punto de quiebre. Entonces, no es una cosa que hablemos del cambio climático en el futuro. El cambio climático lo estamos viendo ahora, sin embargo, esta información no ha llegado al público en general. El tema de los refugios del Pleistoceno es justamente pensar que la Tierra estuvo congelada, pero que hubo algunas partes de la Tierra que no se congelaron y que más bien se mantuvieron como refugios de biodiversidad. En el Ecuador tenemos la suerte de tener 2 refugios de biodiversidad, tanto en el Chocó como en el Napo. Entonces podemos sentirnos muy orgullosos de tener esta gran concentración de biodiversidad, lo que hace del Chocó y del Yasuní realmente ecosistemas claves y estratégicos para la conservación de la vida en el planeta. Como les decía, lo impresionante de los mapas y lo obvio de los mapas es que ustedes vieron la biodiversidad que existía, pero cómo está concesionado el Ecuador. Hemos hecho algo terrible, que es el declarar áreas nacionales, y ahí corrijo, en el momento con la actual ministra del Ambiente tenemos ya 40 áreas nacionales protegidas. Sin embargo, esto no es suficiente. No es suficiente porque el rato que se trata de los recursos estratégicos, el petróleo vale más que un área nacional protegida, por lo tanto, ha sido factible dentro de la ley el concesionar áreas dentro de parques nacionales y el concesionar un área tan importante en términos de biodiversidad como es la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué ha pasado en el tema de deforestación? Como le hablaba Doris, es una cosa muy importante darnos cuenta que nuestra mayor contribución al tema de cambio climático no es en los autos, no es en las industrias, es realmente en la deforestación. Inclusive es la deforestación y el cambio de uso de suelo. Ahí entra mucho el tema de inclusive de la actividad pecuaria,
que tiene un 18% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, y es un dato que no lo conocemos tampoco. Sin embargo, podemos ver que en el Ecuador estamos deforestando a un ritmo de 200.000 hectáreas al año. Si es que consideramos esta cifra, nos damos cuenta que esto no es sostenible. No tenemos tanta cantidad de hectáreas en el Ecuador como para poder mantener una deforestación tan alta, y que más que nada es una deforestación que es en gran parte ilegal y que se da sin mayor control, especialmente de las autoridades. Tenemos una tasa de deforestación del 3% anual, que nos convierte en el segundo país de Latinoamérica que más deforesta. Sin embargo, y yo lo digo con mucha esperanza, tenemos un instrumento que es la Constitución, que para mí me parece que nos permite una luz, y que es un instrumento que lo tenemos que conocer, y el resto de la exposición lo voy a dedicar a ese tema porque es un instrumento básico para todos nosotros. Esta Constitución está enmarcada en el tema del buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? El buen vivir, en pocas palabras, es un concepto que viene de la cosmovisión indígena, pero que prácticamente dice: vivamos bien, no vivamos mejor que otros. Yo creo que con esta clarificación es muy importante, porque el vivir bien no implica tener 4 autos y 20 casas. El vivir bien significa simplemente tener las condiciones necesarias, los servicios necesarios, la familia, los amigos. Eso es el vivir bien, más que el vivir mejor que otra persona, que es lo que impulsa más o menos un modelo capitalista. Y entonces el buen vivir en la Constitución dice que requiere que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades gocen efectivamente sus derechos y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, respeto de la biodiversidad y convivencia armónica con la naturaleza. Y es justamente en esta última parte del buen vivir, en la convivencia armónica con la naturaleza, que me concentraré. ¿Qué tenemos en el momento? Hemos evolucionado en el tema de la Constitución, porque teníamos antes constituciones, porque saben que no es la primera la que tenemos al momento, es la 20ª. Teníamos constituciones que se enfocaban mucho en el tema de extracción de recursos y que eran conservacionistas, pero que realmente no eran constituciones ambientalistas. Tuvimos hasta el 98 una constitución bastante avanzada en temas ambientales que planteaba el tema de la conservación. Sin embargo, hemos evolucionado hacia desde un enfoque antropocéntrico hacia un enfoque ecosistémico, para tener lo que tenemos ahora, que es una constitución ecologista, como lo llaman muchas personas en el mundo, que es la constitución que tenemos en la actualidad. El aspecto central, y con mucho orgullo lo digo, trabajamos en esto en la Asamblea Constituyente, y es el tema del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. La naturaleza normalmente no ha sido considerada como un objeto, ha sido siempre como un objeto y no como sujeto de derechos. ¿Cuál es la diferencia clave? Los esclavos, por ejemplo, eran considerados objetos cuando podían comercializarse y venderse. El rato que la humanidad se da cuenta de la atrocidad que era esto y otorga a los esclavos el derecho a considerarse sujetos de derechos, este gran cambio de paradigma hace que estos sean considerados como seres humanos que son, obviamente. A la naturaleza ha sido esclava durante todo este tiempo porque la hemos considerado un objeto de extracción, un objeto simplemente de utilización indiscriminada. Al momento de considerar a la naturaleza como sujeto de derechos, estamos considerándola como parte de nosotros. Nosotros no somos nada sin la naturaleza, y la naturaleza en realidad podría funcionar inclusive sin nosotros. Entonces sigue siendo de cierta manera egoísta, porque estamos reconociendo a la naturaleza como sujeto de derechos, porque nos hemos dado cuenta que no podemos vivir sin ella. Entonces realmente esto es un motivo para mí de mucho gozo y realmente de festejo, porque somos el primer país en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza. Y esto no es una cosa pequeña. El mundo entero está viendo al Ecuador con muchísima esperanza al respecto de este tema, especialmente, inclusive las Naciones Unidas, que está preparando la Declaración Planetaria de Derechos, que quiere incluir a los derechos de la naturaleza como una parte básica de este tema, siendo el Ecuador el primer país en el mundo en reconocerlo. Y desgraciadamente siempre necesitamos que otros nos digan qué bien lo han hecho para darnos cuenta de lo que hemos hecho. Hemos dado un paso trascendental en la historia de la humanidad y muchos de nosotros ni siquiera lo conocemos. Es parte de nuestra Constitución, y la naturaleza entonces ahora es sujeto de derechos legales, planteando el derecho a la naturaleza y de los ecosistemas, su garantía de existir, de vivir, de prosperar y mantener sus funciones evolutivas y su capacidad de regenerarse. ¿Qué implica esto? La naturaleza, como un ser vivo, tiene la capacidad de regenerarse, igual que cuando uno se cae, por ejemplo, y se lastima.
uno tiene la capacidad de regenerarse, ¿no es cierto? Pero eso toma un tiempo. ¿Qué hemos hecho con la naturaleza? No hemos dejado que ésta se regenere, porque hemos seguido extrayendo a una velocidad que no hemos permitido que ésta pueda mantener sus ciclos vitales evolutivos. Lo que hace el reconocimiento de la naturaleza justamente es permitirle y garantizar estos derechos. Es ahora nuestra obligación el imponerlo y exigirlo. Esto les cuento rápidamente, y es que en la Asamblea Nacional Constituyente se ganó sobre este tema tan debatible con 97 de los 130 votos, es decir, con una mayoría absoluta con respecto al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. ¿Cuáles son los artículos? En el artículo 10 se consagra la naturaleza como sujeto de derechos, pero especialmente desde el artículo 71 al 74 son los más importantes, que establecen qué es realmente este reconocimiento. El tema de que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce o realiza la vida, tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Es muy importante también, además, que nosotros como individuos y ciudadanos tenemos ya con la Constitución el derecho a exigir que se garantice este derecho. El tema de la restauración integral es muy importante, porque no hablamos simplemente de una restauración, de limpiar más o menos del agua que fue contaminada. Y también el tema de la compensación. Normalmente existía si es que había un derrame petrolero, se compensaba a la comunidad afectada con $5.000, o si era una comunidad indígena tal vez, inclusive les bastaba con una camioneta, porque no existía realmente el conocimiento de cuáles eran sus derechos. ¿Qué pasa en el momento? En el momento, si es que existe un derrame petrolero, esa compañía debería compensar a la comunidad, y debería ser que, por ejemplo, el agua que se contaminó puedan volver a tener sus ciclos evolutivos normales, es decir, que tenga una regeneración, una restauración integral, y por lo tanto pueda ser de nuevo fuente de vida para los seres humanos, las plantas y los animales. Entonces, esto es súper importante que nos damos cuenta, porque además se pueden limitar las actividades que puedan causar efectos nocivos contra la naturaleza. Sigamos, por favor. Se vuelve a hablar sobre el tema del ambiente sano, justamente en el marco del buen vivir. Se habla inclusive del tema de los servicios ambientales que hablamos anteriormente. Continuemos, por favor. Porque lo que quiero decirles justamente es esto, el tema de la exigencia de derechos. La Constitución nos plantea que debería haber una defensoría ambiental para exigir este derecho. Sin embargo, en la actualidad, si existe ya un daño ambiental, podríamos ir a la Defensoría del Pueblo ya y ser representantes legales de la naturaleza. De la misma manera que pasa con un niño, por ejemplo, de 1 año, que no puede defenderse ni tiene voz propia, un representante legal puede ir ante una corte y defender a la naturaleza de la misma manera que lo hace con una tutoría a un niño. Y esto ya está reconocido en la Constitución. Esto ya es un instrumento vigente y no necesitamos de nada más para poder ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que estamos... Sí, nomás. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El tema de los derechos de la naturaleza se enmarca completamente en lo que hablamos en el inicio, que es el tema del suma causa del buen vivir, porque estamos finalmente tratando a la naturaleza como un alguien y no como un algo. Esta es la diferencia básica, que nosotros creemos haber descubierto el agua tibia, cuando realmente las poblaciones indígenas del mundo entero ya lo han considerado mucho antes que nosotros. Y es el tema de que la naturaleza no es algo, un recurso natural que se explota, sino que es un alguien que tiene que ser respetado, porque si no, nuestra vida no puede continuar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? La anterior, por favor. Sí. La siguiente. Bueno, existen muchos principios de la Constitución que tienen que ustedes entenderlos. Por ejemplo, el principio indubio pro natura, que dice, si es que existe una demanda en la que se pone en riesgo el tema del ambiente, el juez tiene que dar un fallo favorable a favor de la naturaleza. Es un principio muy importante que se reconoció ahora en la Constitución, que es el artículo 395. El otro es el tema de la responsabilidad ambiental objetiva. Uno muy importante es el tema de la inversión de la prueba de la carga, porque anteriormente existía cualquier daño ambiental y teníamos que decirle, señor, nosotros, por ejemplo, teníamos que probarles a ellos que contaminaron. Al momento nosotros, si es que existe un caso de contaminación, los que contaminaron tienen que probar que no lo hicieron. Eso es muy importante, porque significa que no tenemos que tener muchos recursos para ponerle una demanda al Estado por un tema, o a una empresa por un tema de contaminación. Podemos hacerlo sin recursos porque estamos protegidos ahora por la ley. Existe el tema de la Defensoría Ambiental.
Y existen muchos otros artículos en la Constitución que vale la pena resaltar, inclusive quisiera dejarles esta información, porque leerse los 444 artículos de definir cuáles son los más importantes, especialmente si están trabajando en temas de ambiente, no es tan didáctico. Sin embargo, el saber, por ejemplo, que el Estado tiene la responsabilidad de respetar los derechos de la naturaleza, como lo dice, y del uso racional de los recursos, como lo dice el artículo 83, el tema de un régimen de desarrollo que impulse y promueva el buen vivir y los derechos de la naturaleza, como lo dice el artículo 277, el agua como derecho, esto es una cosa importantísima, que justamente la estamos viendo violada en este momento, porque existió un gran proceso de debate sobre la ley del agua, y como decía nuestro compañero anteriormente, esta ley ha sido incluida dentro de un código ambiental que está violando estos derechos justamente. Se ha reconocido algo tan importante como si el agua sea un patrimonio nacional de uso público, y esto se está siendo vulnerado en el actual Código Ambiental. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos visto entonces una gran evolución del tema ambiental en la Constitución, pero un retroceso muy grande en lo que ha pasado post-Constitución, que es el tema de la ley de minería, el tema de la ley de agua incluida en el Código Ambiental, el tema inclusive de los derechos de la naturaleza que ahora se incluyen como un capítulo del Código Ambiental. Pero estamos de cierta manera cegados porque estamos tan felices con la Constitución que no nos damos cuenta que las leyes que se están imponiendo están minimizando estos avances. Es hora entonces de darnos cuenta que tenemos un instrumento muy poderoso que es la Constitución y que es hora de despertar, de exigir al gobierno que se continúe con esos avances y que si es que se va a hacer un código ambiental, que se respete y se integra en estos avances. Se habla, por ejemplo, del Estado como una entidad que promueva el buen vivir y que asegure las formas de producción del buen vivir. Se habla sobre el tema en el artículo 407, sobre el tema de la reforestación inclusive. Se habla sobre el tema de garantizar la libertad de investigación en el marco de los derechos de la naturaleza, el tema que se respeta a las colectividades, y un tema muy importante en el artículo 389 y 414. Finalmente, una constitución y un documento legal en el Ecuador reconoce el cambio climático. Hablan del cambio climático y hablan del tema de la mitigación como un problema latente, es el problema más importante que enfrenta la humanidad, y ahora el Ecuador se ha puesto como meta, dentro de sus artículos, una responsabilidad de garantizar que nuestra población esté informada y podamos mitigar y adaptar el cambio climático para nuestra población. El tema inclusive de no comprometerse a acuerdos internacionales que violen esos derechos y que pongan en peligro el tema de la sostenibilidad y el tema de la biodiversidad. El tema, por ejemplo, de los recursos naturales que mencionaron anteriormente es importante. Se habla de un Ecuador libre de transgénicos en el 401, la prohibición de utilizar los conocimientos colectivos relacionados a la biodiversidad en el 402, de la prohibición de explotar recursos no renovables y forestales en las áreas nacionales protegidas y en las zonas intangibles, en el 407, sin embargo, aquí hay una excepción que la hablaré enseguida, y el tema de los servicios ambientales no susceptibles de apropiación. ¿Cuáles son los problemas? Es que hay temas no resueltos, temas que no se pudieron solucionar en la Constitución y que se dejaron abiertos. Por ejemplo, el tema de la administración e intangibilidad de las áreas protegidas, el tema de la excepción justamente que yo les hablaba, que en el artículo 407 dice, las áreas protegidas no pueden explotarse, sin embargo, el Estado podrá explotarlas si es que es de interés nacional, si pasa una mayoría en el Congreso, es decir, existen excepciones para el tema de explotación en estas áreas. Sin embargo, lo pusieron mucho más difícil de lo que era anteriormente. Antes era mucho más fácil explotar en un área protegida, ahora hay procedimientos que van a hacer que esto sea mucho más difícil de que se consiga. Otro tema, el tema de la consulta previa. Se logró que se mantenga el tema de la consulta previa en el 398, pero lo que estamos luchando nosotros es que se logre el consentimiento previo, porque no es suficiente que se le consulte a una comunidad. Esta tiene que dar su consentimiento antes de permitir que vengan a apropiarse de sus recursos. Entonces, estos son temas que aún no están resueltos y que tienen todavía que hablarse. Hablando sobre próximos pasos, ¿qué es lo que estamos haciendo al momento? Nos dimos cuenta que la Constitución es suficiente, pero como la gente no la conoce, nosotros estamos impulsando una ley de derechos de la naturaleza que puede ser una legislación que apoye al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Eso estamos nosotros promoviendo desde la Fundación Pachamama con un grupo promotor. Podemos seguir y lo que queremos es socializar el tema de los derechos de la naturaleza en la región andina. Tenemos un gran apoyo de parte de la región andina con respecto a socializar e impulsar el tema de los derechos de la naturaleza,
Pero en el Ecuador lo que queremos es desarrollar una legislación de apoyo y además establecer demandas, por ejemplo, demandas en el tema de los tiburones, en el tema de la isla Puná, en el tema de los derrames petroleros, para poner en práctica los derechos de la naturaleza, para que una cosa que se logró pueda realmente ahora ponerse en práctica a través de demandas y a través de esta ley que estamos desarrollando. Y estamos en este momento en el proceso de socialización. Si alguien está interesado en conocer esta ley y darnos comentarios, adelante. Sería muy interesante, porque como les decía, existe en este momento en el gobierno dos posiciones, una posición muy ambientalista y otra posición muy fuerte que se encuentra en el momento de tratar de minimizar y bajar de jerarquía, debilitar la jerarquía de lo que se ha conseguido, los grandes logros que se ha conseguido en la Constitución, como es el tema de los derechos de la naturaleza. Lo podemos ver claramente en el tema especialmente del Código Ambiental. Y esto tiene que ser exigido por nosotros, y es importantísimo que ustedes como estudiantes, especialmente aquellos que están estudiando algo relacionado con ambiente o ingeniería forestal, por ejemplo, sepan que cuentan con estos instrumentos. ¿Qué es lo óptimo que buscamos? Que se pueda crear una ley orgánica especial y demandas sobre el tema de derechos de la naturaleza. Esto es un tema tan importante que debería existir una ley orgánica para el tema y no simplemente estar incluido en un capítulo del Código Ambiental. Y se tiene que entonces poner en práctica estos derechos, poner en práctica los derechos de la naturaleza como herramienta. Finalmente les quiero dar, nosotros tenemos una página web en pachamama.org.es, ahí hay mucha información sobre el tema del cambio climático, mucha información también sobre el tema de los derechos de la naturaleza, del cual fue el proceso para incluir esto en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, quisiera darles esto como un instrumento de información y plantearles inclusive que uno de los proyectos que yo lo veo muy interesante, inclusive estoy trabajando en el tema, es la iniciativa Yasuní-TT de mantener el petróleo y el TT bajo tierra. De cierta manera fue cuestionado eso tal vez por las autoridades quienes están manejando ese proyecto, sin embargo como proyecto y como alternativa de cambiar el modelo de desarrollo hacia un modelo que se concentre en la conservación, en el cambio de la matriz energética, en el desarrollo sostenible. A mí me parece que es un proyecto muy ambicioso y que lo están viendo internacionalmente con ojos de mucha importancia. Entonces, si quieren hablar más al respecto, me encantaría hacerlo. Y en eso les dejo más bien para empezar un pequeño debate al respecto, porque creo que es un tema muy controversial y es un tema que tiene que debatirse y la gente se tiene que informar. Muchas gracias.